Hola, profesora. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola. Diego, ¿cómo estás, Dieguito? ¿Tu Bien, abuelita cómo está? también bien. Qué bueno, mándale muchos saludos de mi parte. Ya, vamos a retomar el tiro para que no nos atrasemos y después podamos hacer historia, ¿ya? Entonces, ayer, ¿qué es lo que alcanzamos a ver? Recuerdo que vimos tres textos, ¿verdad? Que uno se llamaba La zorra y las uvas, el otro se llamaba El cuervo y la jarra y finalmente el de la abuelita, ¿cierto? Bueno, elaboramos un cuadro haciendo resumen y sacando información explícita. Luego sacamos información igual e hicimos preguntas de información implícita, ¿cierto? Y finalmente, hoy día tenemos que trabajar nuevamente con esta misma guía, que son los tres textos. Y lo que vamos a hacer, vamos a extraer a los personajes. ¿Y recuerdan ustedes cuántos tipos de personajes teníamos ayer cuando los conocimos? ¿Quién se acuerda? Melanie, tienes que activar el micrófono. Ahí sí. Es sobre un zorro. Ya, pero mira, acuérdate de algo. Dijimos que ayer teníamos tipos de personajes dentro de un cuento o de una historia, que estos podían ser principales y personajes secundarios. Ah, que parece que tú llegaste un poquito tarde. Ya, entonces dijimos que No. los personajes principales eran aquellos personajes que salían en toda la historia. Estos personajes salían en el inicio, en el desarrollo y en el final. Mientras que el personaje secundario tal vez lo íbamos a conocer en el desarrollo o tal vez el personaje iba a salir solo en una parte y después no iba a salir más dentro de la historia, ya, o tal vez salía en el desenlace y después ¡chum! Lo perdíamos. Mientras que los personajes principales a veces son dos, máximo tres, depende de la historia, el largo de la historia, qué tan grande, qué tan larga puede ser la historia, pero los personajes principales van a salir desde el inicio hasta el final o hasta el desenlace. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a proyectar nuevamente la guía para los que no la tienen y vamos a ir sacando personajes principales dentro de cada cuento, ¿ya? Así que por mientras van a sacar su cuaderno, ponemos la fecha de hoy y ponemos actividad número 3. Profe, actividad. Ponemos la fecha de hoy y actividad número 3. Y la actividad consiste en, tienen que poner ahí, identificar personajes principales y secundarios. Identificar personajes principales y secundarios. Entonces yo les proyecto la guía y vamos a trabajarla en conjunto, ¿ya? Para que no demoremos tanto. Profesora, Dígame. profesora, ¿qué más era qué más era después ¿En de qué parte quedaste? identificar? En identificar. Esperamos un poquito. Acá lo tenemos. Identificar personajes principales y secundarios. Sí, profesora, gracias.
No hay de qué, mi amor. Ya, ahí pueden ver la guía, ¿cierto? Sí, profesora. Ya, perfecto. Entonces comenzamos a leer nuevamente. ¿Les parece si leen ustedes? Melanie, ¿te gustaría leer? Sí, señora. Ya. La zorra y las uvas. Una zorra hambrienta después de mirar mucho tiempo buscando algo con que saciar su apetito. Ya, bien. Pasó casualmente por un huerto. Y claro, está las suculentas uvas, grandes, rosas y jugosas. Sobresaltaron su Su ya desfallecido estómago y co- al contemplarlas con ansiedad, no, los, los espléndidos racimos colgados, colgados de la parra, me perdí. colgados de la parra, Quiso cogerlos con su hocico, hocico, así. Pero por más que se afanaba en sus saltos y esfuerzos, no pudo coger siquiera, uno de ellos. Luego de varios intentos, vamos, se alejó diciendo: no me agrada que este, no me agrada, que verdes están. Alguna persona desdeña y menosprecia lo que no pude tener. Bien. Entonces, Melanie, si tú leíste ahora este texto, ¿cuál sería acá el personaje principal? La zorra.
La zorra, excelente. Y podríamos dejar como un personaje secundario, aunque es un ente prácticamente muerto, podrían ser las uvas, ¿ya? Pero el personaje principal aquí, ¿te diste cuenta que salió desde el inicio hasta el final del cuento? Sí. Ya, entonces la zorra acá es el personaje principal, ¿ya? Luego, a ver. Alessandro, ¿estás por ahí, Alessandro? Alessandro. Alessandro. Chiquillos, ¿por qué no están conectadas sus cámaras? A ver. Ya. Necesito que conecten la cámara. Me aparecen 5 niños sin cámara. Sí, sé que la dejo aquí en Carte y Tonka está mala, pero los demás no. Ahí está el Aarón. Hola, Aarón. No te había visto. Ya. ¿Quién quiere leer el segundo cuento? Porque no veo al Alessandro. Nadie quiere leer hoy día, están durmiendo entonces. Ya, profe. Ya. Déjame proyectar el cuento primero. Aunque, profesora, yo lo tengo aquí. Ah, ¿lo tienes? Ya, perfecto. El cuervo se acercó medio muerto a una jarra que creyó llena de agua, mas el introducir su pico en la boca de la vasija se encontró que solo quedaba un poco de agua en el fondo y que no podía alcanzar a beberla. Por mucho que se esforzaba, hizo varios intentos, luchó, batalló, pero todo fue inútil. Se le ocurrió entonces inclinar la jarra. Probó una y otra vez, mas al final, desesperado, tuvo que desistir de su intento. El cuervo se preguntaba si tendría que resignarse a morir de sed teniendo el agua allí mismo, cuando de pronto tuvo una idea. Tomó una piedrecilla y la dejó caer al fondo de la jarra y vio subir poco de nivel del agua. Entonces llenó el fondo con unas cuantas piedrecillas más y de esta manera pudo satisfacer su sed y salvar su vida. Excelente. Entonces, ahí Amanda. ¿Quién sería el personaje principal? El cuervo, ¿Y el personaje secundario, aunque sea un ente muerto? la jarra. Excelente. Finalmente tengo la abuela. Astrid, ¿te gustaría leer? Sí, profesora. Vamos. ¿Listo? Profe, no se ve casi. ¿Cómo? Que no se ve casi, esa es la letra muy chiquita. Yo ¿Y ahí? también, profesora, no la puedo ver tanto. ¿Ahí sí? Ya, ahí está. Sí, profesora. Ya, vamos. Érase una vez una débil anciana cuyo esposo había fallecido dejándola sola. Así vivía con su hijo, su nuera y su nieta. Día tras día
la vista de la anciana, se enturbiaba su oído, empeoraba y a veces durante las comidas las manos le temblaban tanto que se le caían los alimentos de la cuchara y la sopa del tazón. El hijo y su esposa se molestaban al verle botar la comida en la mesa, y un día, cuando la anciana dio vuelta un vaso, decidieron tener con esa situación. Le Instalaron instalaron una mesita aparte y hacían comer allí. Ella se sentaba a solas mirando a los demás con sus ojos encubiertos por las lágrimas. A veces le hablaban mientras comía, pero ¿dónde me quedé? acá, mira, pero habitualmente. Vaya ahí. ¿Acá? Habitualmente. Era para llamarle la atención cuando se le caía un plato, un trozo de comida o un tenedor. Una noche antes de la cena, la niña de la casa jugaba en el suelo con sus bloques de madera y parecía muy entusiasmada. Entusiasmada en una construcción. El padre se acercó y le preguntó: construía, estoy construyendo una mesa para la mamá. Y para ti, dijo ella, sonriendo, para que puedan comer a solas en el rincón. Cuando yo sea mayor, así no me molestaré. Cuando a ustedes también se les... Sube. Pero ahora voy a subir un poquito. Dame que de... Ahí, se les caiga la comida. Los padres la miraron sorprendidos un instante y pronto rompieron a llorar. Esa noche devolvieron a la anciana su sitio en la mesa grande. Desde ese día, ella comía con el resto de la familia, y su hijo y su nuera dejaron de enojarse cuando se
le caía algo, de cuando en cuando. Ya, muy bien. Entonces, Astrid, ¿quién sería acá el personaje principal y los personajes secundarios? El personaje principal, la mesa y la abuela, y ¿Ya? el secundario sería la mesa. ¿Seguro que la mesa? Recuerda que cuando tenemos más personas, ellos pasan a ser el personaje principal. El hijo, profesora. El hijo, la suegra y la nieta. El hijo, la nuera y la nieta. Ellos serían los personajes secundarios y la abuelita sería el personaje principal. ¿Ya? Entonces, ahora en sus cuadernos, ¿qué van a hacer? Como pusieron ahí que tienen que identificar personajes principales y secundarios, van a anotar abajo de cada cuento. Entonces van a poner el título de cada cuento ya. Por ejemplo, texto número 1 que se trataba sobre el zorro y las uvas. Personaje principal, la zorra. Personaje secundario, las uvas. Luego, el cuervo y la jarra. Personaje principal, ¿quién sería? El cuervo. Personaje secundario, la jarra. Y por último, el texto de la abuela. Personaje principal, la abuela. Y personaje secundario sería el hijo, la nuera y la nieta. ¿Ya? Vamos, anotándolo rapidito porque ahí ya tienen la respuesta. Y para terminar con lenguaje, abajito de cada personaje o al ladito deben dibujarlo, ¿ya? La idea es que ustedes lo dibujen según las características que nos dio el cuento, ¿ya? Por ejemplo, en el texto número 1 tenemos solamente un personaje principal que es la zorra. Dibujan a una zorra común y corriente, ya que el texto no nos narra cómo era él, si era grande, si era flaca, si era gorda, no nos da características. Y dibujan la uva también. Y así en los 3 textos. No es tanto, así que lo podemos terminar en 7 minutos. Entonces, profesora, te tiene que escribir el nombre del texto y los personajes abajo. Sí, mi amor. Pones el nombre del texto, pones el personaje principal, secundario, y al ladito hace un dibujo de cada uno. Gracias, profesora. Profesora, ¿cómo era el personaje segundo
¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el poema? O sea, ¿Cómo se llamaba el segundo texto? el texto. Sí. El cuervo y la jarra. Tito, profesora Soto, que hacer los dibujos. Profe, ¿cómo se llama el texto número 3? El texto número 3, la mesa y la abuela. Profesora, terminé de hacer los tres cuentos, pero tengo que dibujarlos. ¿Ya? Haga el dibujo nomás, yo lo espero. Les voy a dar 5 minutitos más, ¿ya? Lo otro que les voy a subir ahora, les voy a subir hartos textos para que los vayan leyendo ustedes en la casa cuando no tengan clase. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta a nivel curso que tenemos que reforzar mucho, 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 mucho la lectura. ¿Ya? Joaquín Cartes, no es necesario que te salgas de la clase para conectarte a la plataforma. Entonces, por ahora, es que ya vamos a terminar lenguaje, entonces no te desconectes porque vamos a pasar a historia. Ya van a tener que ponerse al día después, porque yo no puedo retroceder tanto, puedo hacer como una retroalimentación muy pequeña al inicio de cada clase con la clase anterior, porque no puedo atrasar a los demás niños. Ya, por eso cuando ustedes falten a clases tienen que revisar la plataforma para ponerse al día. ¿Ya? Así que Joaquín, no te desconecte y lo hacen después, las actividades. Y entonces, como le estaba diciendo, van a tener que reforzar mucho la lectura porque, Alessandro, dejamos el chat porque estoy hablando y desconcentra a los demás alumnos. ¿Ya? Así que no te metas a hablar por el chat. Ya, las instrucciones acá las doy yo. No necesito vocero.
como les estoy diciendo, vamos a subir muchas lecturas para que empiecen a repasar. ¿Qué tienen que repasar en estas lecturas? La velocidad, la pronunciación y la puntuación, que es lo más importante, porque recuerden que si ustedes leen un texto parejo, el texto no se entiende, ¿ya? Si yo me salto los puntos, me salto las comas, me salto todo, no se va a entender. ¿Ya? Por eso vamos a repasar las lecturas y yo después los voy a evaluar uno a uno con velocidad, pronunciación y puntuación. Usted sabe que es el ¿Cómo? que lee más rápido. No, no necesariamente necesito el que lea más rápido, pero sí tener un tiempo estimado dentro de un texto. Por ejemplo, si yo te doy un texto de 10 líneas, no te puedes demorar 5 minutos porque ya estamos en cuarto básico. Entonces, si nos demoramos mucho, tenemos que comenzar a trabajar en eso para ir mejorando todos los días. ¿Ya? Por eso yo les voy a poner hartos textos para que ustedes ensayen. Dígame. ¿Me puede mostrar el cuento de la abuelita? Ya, lo voy a mostrar y tenemos que terminar lenguaje porque nos toca historia, ¿ya? Si voy aquí al banco chino no me da. ¿Qué? Ahí está. Dice que no tiene nada que... ¿A dónde le dan aplicando la clave? ¿A usted dónde le dan la clave de internet? ¿Se la agrega en internet? Los países... Profesora, te están hablando por chat. ¿Te está hablando Joaquín? Joaquín, la guía es solamente para leerla, ¿ya? Y las actividades que están arriba se hacen en el cuaderno. Ya, chiquillos, un minuto más y cerramos lenguaje para comenzar con historia, ¿ya? Terminé, profesora. Ya, Ian, muy bien. Yo igual terminé. Profesora, ya terminé yo. Ya, perfecto. Entonces, finalizamos lenguaje. Yo también, yo terminé. Excelente. ¿Con qué finalizamos lenguaje entonces? Hoy día terminamos de conocer el tema de los cuentos. Ayer vimos información implícita, también vimos las partes del cuento retomando, y hoy día entonces, ¿con qué finalizamos? ¿Qué me puede decir Diego, Aarón? Los personajes. Los personajes. ¿Y qué tipos de personajes teníamos, Iriana? La zorra, la abuelita, la zorra, el cuervo, la abuelita, las uvas, ¿Ya? ¿Pero cómo se llamaban los tipos de personajes? ¿Recuerdas? Personajes principales y secundarios. No se pueden olvidar de eso, ¿ya? Cuando ustedes les digan, ¿qué tipo de personaje existe en un cuento? Usted tiene que decir principales y secundarios. Y cuando haya que nombrarlos,
Digo lo mismo que la Iriana. Dentro del cuento del zorro y de la zorra y las uvas tengo a la zorra y la uva. ¿Ya? Entonces, finalizamos por hoy lenguaje y pasamos a historia. Así que voy a finalizar, cerrar la grabación. Historia.